Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, pollos? ¿Todo bien? Os saludo yo, os saluda el señor Pollo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de estenosis lumbar, que no deja de ser un problema muy común a ciertas edades. Y bueno, quería hacer unos ejercicios que os vengan bien a todos en un corto tiempo, unos 15-20 minutos. Vamos a hablar de esa ciática causada por la estenosis lumbar. Quiero que descubras una variedad de ejercicios, como digo, efectivos, consejos prácticos para eliminar el dolor y mejorar la calidad de vida. No te pierdas esta oportunidad de conocer estos ejercicios, porque si realmente sufres una estenosis, que es el cierre del canal lumbar, en este caso vamos a ver lumbares porque es lo que más tengo en la clínica, vas a conseguir una gama de ejercicios que te van a venir muy bien. ¿Qué es la estenosis lumbar? Que muchos os preguntaréis, ¿qué es esto? ¿Es ciática? Bien, tenemos una ciática, pero ¿qué es la estenosis? Pues no deja de ser nada más que un estrechamiento del conducto vertebral, ya sea en los forámenes, por los lados o justamente en el medio. Ejerce mucha presión y eso nos da unos problemas, pues como os he puesto aquí siempre en mi atlas de anatomía, os voy a poner un vídeo donde podamos ver qué es una estenosis lumbar exactamente. Entonces, mirad qué bien lo vamos a ver aquí y os voy comentando un poco la jugada. Las raíces nerviosas ya sabéis que salen por detrás de lo que es la columna vertebral, ¿no? Pues el disco tiene una función, ¿vale? Que es normal, que nos ayuda pues a amortiguar y a generar una movilidad, ¿no? La estenosis espinal es una enfermedad causada por la degeneración de los discos y también de la degeneración de las articulaciones. Como estáis viendo, se están poniendo ahí rugosas, tanto el canal por donde va por el centro como los forámenes que salen por las alitas de la derecha y de la izquierda. El problema de esto es que empieza a clavarse en la raíz nerviosa, provocando déficit motor, falta de sensibilidad y generando pues problemas anormales, trastornos de equilibrio, los trastornos se trastocan. Entonces es bastante complicada esta enfermedad. Sin enrollarme más, vamos a empezar a hacer unos ejercicios que quiero que hagáis conmigo, que os van a venir tremendamente bien. Vamos al lío. Hola, 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 hola. ¿Qué tal estáis, pollos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver un poquito ejercicios para esa estenosis lumbar. Muchos os preguntaréis, bueno, pero ¿me sirve también para una ciática? Sí, también sirven estos ejercicios para la ciática, pero quien sufre una estenosis del canal tiene unas peculiaridades que vamos a ir diciendo y vamos a ir explicando poco a poco para que tengamos claro qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Pues como siempre, chicos, empezar nuestros ejercicios. Si tenemos síntomas por las dos piernas, yo os diría siempre aplicar un poco de calor en la zona lumbar, un poco de crema de calidad, como ya sabéis, yo siempre me apoyo en cremas de calidad, y vamos a generar un pequeño masaje en la zona lumbar, simplemente para generar una flexibilidad, para generar una sensación de vamos a trabajar esa zona, ya la estamos calentando, y es simplemente con las dos manitas frotarnos en la zona lumbar. Vemos que estamos un poco más tirantes de derecha, más tirantes de izquierda, y luego lo que me gustaría es que si tenemos irradiación, ya sea por una pierna o por las dos, que muchas veces cursa por las dos piernas, hagáis algo tan sencillo como un masaje también por toda la pierna, por donde tengamos esa sensación de malestar, esa sensación de perder sensibilidad, esa sensación de perder fuerza. Quiero que me hagáis un minutito básicamente en la pierna o dos, generando un masaje suave y relajado por la zona. Recordad, podemos aplicar un poco de calor en la zona para flexibilizar, zona lumbar. Hacemos un masaje 2 minutos y luego que tenemos las dos piernas, trabajaremos 2 minutos una pierna y otros 2 minutos la otra pierna. Muy importante hacer las cosas como os estoy diciendo, porque es muy importante flexibilizar antes de empezar, tener conciencia de lo que uno va a hacer, tener conciencia para que su cuerpo empiece a moverse y acepte los ejercicios que vamos a hacer ahora mismo. El primero que vamos a hacer es muy sencillo, chicos. Nos tumbamos boca arriba en la cama, en el suelo, y vamos a hacer simplemente un poco de movilidad, primero con una pierna y luego con la otra. Os lo digo que primero con una pierna, porque lo que quiero es que conseguir una movilidad sacro-lumbar un poco indirecta, para ver qué tal nos va el ejercicio.
porque quiero detectar si la pierna en flexión izquierda me va mejor que la derecha, para ver qué ejercicios nos penalizan, porque hay veces que la articulación, como se está degenerando y se está metiendo en el campo de lo que es el nervio, puede producir que moviendo mucho nuestra pierna derecha nos dé más síntoma y la izquierda no. Por eso quiero que primero testéis durante un minutito una movilidad suave, relajada, de la pierna izquierda, y ahora comencemos con la pierna derecha. La cogemos y la llevamos tirando hacia el pecho de ella, despacito, con cariño, eso es, suave. Antes lo estaba haciendo un poquito deprisa, ¿no? Son las cosas de grabar, que te pones a tope, vas con mucha energía y claro, pues se te sale la energía. Inspiramos por la nariz, soplamos por la boca, vamos lentamente haciendo este ejercicio que nos va a ayudar a flexibilizar nuestro canal medular de una forma indirecta. Estamos hablando de una estenosis lumbar, ¿de acuerdo? Puede producirse a nivel dorsal, puede producirse a nivel cervical. Y cosas que puedes hacer, pues estos ejercicios mañana y tarde, fácil, sencillo, tú solo, en casa, sin ayudas, vamos moviendo nuestra pierna y esto nos va a venir bien, tengamos una ciática por piramidal, por hernia o por estenosis, nos viene muy bien esta movilidad. Para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es siempre la cabeza, mis amigas las toallas, cómoda, y vamos a coger las piernas y vamos a tirar hacia nosotros. No hace falta que la dejemos caer del todo, ¿de acuerdo? Simplemente agarramos las piernas y vamos tirando hacia nosotros, muy suavecito, generando una flexión. En estas patologías la flexión le viene muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y en contra la extensión, que hemos hablado mucho en el canal de cómo la extensión ayuda a migrar el disco hacia su sitio y que no toque la raíz nerviosa, en este caso nos penaliza, ¿de acuerdo? Entonces, otro minutito, trabajando la flexión, despacito, eso es, la movilidad indirecta que nos va a preparar para trabajar un poquito ahora el tono abdominal, que me interesa muchísimo que lo trabajéis, porque si conseguimos que la zona afectada esté recubierta alrededor de unos músculos que estén bien tónicos, vamos a estar mejor. Luego os voy a explicar un ejercicio que consiste en autoelongación. Con esto lo que vamos a conseguir es desbloquear, ¿de acuerdo?, la compresión a la que se está sometiendo nuestras articulaciones que están degenerando. Siguiente ejercicio es tremendamente sencillo y con eso habremos acabado uno de los primeros bloques. He preparado 3. Manos en las piernas, cogemos aire por la nariz, soplamos arriba, eso es, cogemos aire por la nariz, esto es una abdominal semi-isométrica en la que apenas tienes que pensar. Si llevas tus manos al final de las rodillas vas a conseguir hacer una contracción prácticamente involuntaria de toda la musculatura que va a hacer que nuestra estenosis sea menos estenosis. Eso es, trabajando el recto del abdomen. Los tiempos que os estoy marcando son tiempos muy orientativos. Podéis hacer esto durante 2-3 minutos o simplemente durante 1 minuto, como os he marcado en estos ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora una RPG axial, que se llama. Para eso necesitaremos una banda elástica. ¿Y dónde está mi banda elástica? Pues no sé dónde la he dejado. He estado antes jugando con ella y me parece que la he perdido de vista. Ah, no, mira, aquí está. Una banda elástica, puede ser un cinturón, puede ser una cuerda. Lo que queremos es aprender a crecer, como si me atravesase una cuerda la columna y tirásemos hacia arriba. Entonces, esta postura os la describo. Os vais a sentar, apoyáis la planta de los pies, flexionáis lo que es la rodilla, pasáis vuestra cincha por la cabeza y apretáis un poquito hacia abajo, apoyáis las manos. Ahora, sin mucha anteversión ni mucha retroversión, lo que quiero es que hagáis un ejercicio. Cogiendo aire, sopla
creciendo, 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 creciendo. Incluso podéis apoyaros con las manos. Cogéis aire, soplas, creciendo, 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 como si un cable nos atravesase directamente la columna y protegiendo el mentón. Nada de echarnos hacia adelante, nada de echarnos hacia atrás. Vuelvo a repetir, cogemos aire, volvemos a coger aire, abajo por la nariz, soplamos arriba, eso es, estamos descomprimiendo nuestra columna. Concepto de autoelongación, cogemos aire, y vamos con el último. Como veis, os lo he marcado 4 o 5 veces. Podéis hacerlo tanto con una banda elástica, que vais a tener esa sensación de estirarla y descomprimirla. Vais a notar cómo crecéis en el ejercicio, que es un fundamento, es fundamental, quiero decir, este ejercicio para empezar a trabajar la musculatura que descomprime tu columna. Si tienes una estenosis, una de las mejores cosas que puedes hacer es trabajar el core, trabajar todo en flexión y además trabajar el concepto de autoelongación, ¿de acuerdo? Como he dicho, hemos hablado muchas veces de las ciáticas, como en posiciones de la banana, posiciones de extensión, migrábamos el disco hacia adelante. Estas posiciones quedan terminantemente prohibidas cuando uno tiene estenosis. Le va a venir muy bien siempre echándonos hacia adelante. ¿Por qué? Porque esa extensión lo que hace es cerrar el canal directamente. Así que vamos a seguir con el siguiente bloque, ¿de acuerdo? ¿Os apetece? ¿Sí? Vamos a trabajar ahora abdominal oblicuo. Una posición que ya conocéis, que es piernas flexionadas. Fijaros qué sencillo. Vamos a poner esta mano detrás del cuello y vamos a coger aire y vamos a llevar este codo a la rodilla contraria. Cogemos aire por la nariz. Como veis, apenas me muevo, subo un poquito y roto. Trabajando oblicuos, trabajando musculatura del transversa del abdomen. Tremendamente importante, es la faja natural que tenemos. Literalmente, el músculo dispuesto longitudinalmente y luego los oblicuos. Cogemos aire. Estoy un poco con la alergia, no puedo coger aire apenas. No sé si vosotros tenéis alergia. Cogemos aire, soplamos lentamente, despacito, sin movilidad, no os estoy pidiendo nada de movilidad y sí contracción sostenida. Vamos a hacer ahora cambio de brazo, ponemos mano detrás de la nuca, cogemos aire. Eso es. Eso es. Estamos activando oblicuo y transverso, chicos. 3, 4 segunditos arriba. Quien quiera hacer unos segundos más, que haga unos segundos más. Eso es. No se trata de hacerlo muy rápido ni mucha frecuencia, simplemente hacerlo de una manera tónica, suave, despacito, para que el músculo se ponga fuerte. Cuando llevéis haciendo estos ejercicios 2 o 3 semanas, os acordaréis de mí y diréis, oh, qué bien me encuentro ahora. Bueno, para el siguiente ejercicio lo he programado para gente que no sabe controlar su abdomen. No sabe contraer su abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, con esta posición lo que vamos a hacer es una activación totalmente automática, involuntaria, por decirlo de alguna manera. Me voy a poner sobre esta postura para que lo veáis, me voy a cuadrar aquí. Y vamos a hacer lo siguiente, nos ponemos en cuadrupedia, ponemos la parte cubital de las manos, haciendo una V, como estáis viendo en la cámara de aquí arriba, y vamos a apoyar la cabezota en esta posición. Y es tan sencillo como, miraros, me voy hacia atrás y me voy hacia adelante, apoyando la cabeza. Cuando te vayas hacia adelante, se va a producir una contracción de los rectos involuntaria. Esto es un ejercicio del señor Marcel,
que hay que realizar a este ritmo. A ver si puedo no tragarme el micro y hacerlo bien, ¿de acuerdo? Apoyo cabeza, apoyo cúbitos, me siento en las piernas, me doy adelante. Ahí. 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 Si además cuando vais hacia adelante apretáis un poquito y buscáis la contracción, porque se va a producir una contracción abdominal refleja o automática, sois capaces de contraer un poquito cogiendo aire y soplando, es un ejercicio que activa la musculatura para esa gente que no tiene ni idea de lo que es el recto del abdomen, que no tiene ni idea de hacer abdominales, que se ha enfrentado a un problema de estenosis lumbar y tiene que empezar a activarlos y no sabe activarlos. De esta manera lo haces automáticamente. Lo repito, cogiendo aire, a ver si no me doy en el micro, cubitales de la mano, apoyamos cabeza, cogemos aire, abajo, soplamos arriba. Y encima estamos generando una movilidad en flexión que le va muy bien a la estenosis lumbar. Como dice mi suegra, el aceite le va bien a la paella, no le dice que no al arroz, pues los ejercicios en flexión no le dicen que no a la estenosis lumbar. Bueno, un beso a mi suegra desde aquí, que sé que me sigue mucho todos los vídeos que hacemos aquí desde Fisiolution. Cosas que tenemos que evitar cuando tenemos esa estenosis lumbar. Puente glúteo. Hacer este ejercicio que nos viene tremendamente bien para todas las ciáticas, para todos los problemas, hace que haya cierre y se produzca un problema en la estenosis. Entonces vamos a evitarlo, o por lo menos vamos a comprobar si nos sienta mal o nos sienta bien con un profesional. Pero por ahora, si tú tienes esto, no lo hagas. Más cositas, pesos libres. Tengo aquí una mancuerna. Si te pones a comprimir, empiezas a coger pesos libres, empiezas a hacer ejercicio y tu columna se comprime, hay más cierre y se producen problemas con las estenosis. Así que cuidado con los pesos libres en gimnasio, ¿vale? Y por último te diría que tienes que tener cuidado cuando uno sufre una estenosis con actividades de impacto. Pum, 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 correr, generar impacto, golpes. Salir a andar muchísimo tiempo te puede penalizar. Así que, ojo y cuidado, eso no se puede hacer. ¿Qué sí se puede hacer? Pues unos ejercicios que vamos a hacer ahora en silla. Ejercicios en silla. Ya nos levantamos, ya nos movilizamos, ya empezamos a despertar nuestro cuerpo. Esto se podría hacer nada más entrar la mañana, es una de las cosas con lo que podríamos empezar en la cama, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra silla, como veis, la he cogido que pivote para que lo veamos todo bien. El primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a poner el counter, que quiero hacerlo explícitamente como he preparado cada ejercicio con sus timings, con sus tiempecitos, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio en el que consiste hacer un estiramiento lumbar sacro, ¿de acuerdo? Vamos a pegar la espalda bien hacia atrás y lo que vamos a hacer es, con las piernas más o menos a 90 grados, nos vamos a dejar caer primero con los codos y luego vamos a buscar con nuestras manos el suelo. Cuando estemos aquí, vamos a dejar caer la cabecita. Vamos a aguantar aquí, tranquilamente, 20, 30, 40 segundos, relajando, haciendo que la espalda haga un bostezo en apertura, que las articulaciones se separen entre sí, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel lumbar, como estáis viendo aquí, a nivel lumbar, que se genere un bostezo en las articulaciones. Una vez que hayamos pasado 40 segundos en esa posición, vamos a ir con el torso hacia la rodilla izquierda, mis rodillas están abiertas, y nos vamos a parar un poquito aquí, sobre la pierna izquierda, dejando caer cabecita, dejando estar en una posición cómoda. Así vamos a estirar un poquito más la zona de la derecha, estamos generando un poquito más de bostezo sobre las articulaciones derechas. Estamos flexionando y a la vez estamos abriendo articulación, ¿de acuerdo? Una vez que llevemos 20, 30, 40 segundos en esta posición, volveremos siempre apoyándonos en las piernecitas. Con nuestro pecho apuntaremos a nuestra rodilla derecha y lo que haremos es dejarnos caer suavemente, relajados,
tranquilos. Un ejercicio de estiramiento de toda la musculatura lumbosacra, que nos va a venir tremendamente bien, ¿vale? Bueno, siguiente ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer una sentadilla contra la pared, pero tenemos que coger este concepto y ponerlo muy claro. Retiramos un poco la sillita. A ver, chicos, anteversión, retroversión. Yo creo que esto lo he hecho 1.000.000 de veces. Retroversión, anteversión. La anteversión nos va muy mal con la estenosis, ¿de acuerdo? Esto nos va muy mal. La columna, lo voy a poner así bien plano primero en esta. Ese movimiento, culo pollo, que lo llamaban en mi colegio, le va mal, ¿vale? Hacer ese movimiento. Entonces, tenemos que irnos a una sentadilla contra la pared y generar ese movimiento. Entonces, nos vamos a poner en una sentadilla, vamos a bajar, yo me siento cómodo aquí y lo que voy a hacer es hacer el movimiento de sacar y echar hacia atrás mi columna. 1, 2, 3, 4, 5, relajo. 1, 2, 3, 4, 5, relajo. 1, 2, 3, 4, 5, relajo. Lo voy a gesticular muchísimo. 1, 2, 3, 4, 5, relajo. 1, 2, 3, 4, 5, relajo. 1, 2, 3, 4, 5, relajo. Con eso lo que estás haciendo es, además de una sentadilla cogiendo fuerza en las piernas, lo que estás haciendo es generar una contracción abdominal, aproximando la sínfisis púbica, básicamente a las costillas, donde se anclan lo que son los rectos, ¿de acuerdo? Entonces, repito la última vez para que lo tengáis claro. Podéis hacer 1 minuto, 2, 5, yo simplemente os muestro y os lo hago muy rápido porque como mínimo hace 1 minutito que estoy haciendo yo 1 minuto, ¿vale? Buscamos una posición contra la pared en la que decimos, bueno, aquí las piernas ya están trabajando, perfecto, apoyo las manos contra la pared y ahora me voy de anteversión a retro, 1, 2, 3, 4, 5, cojo aire, soplo en retro, cojo aire, soplo en retro, cojo aire, me voy a neutro, no hace falta que nos vayamos a hiper, soplo en retro. Ejercicio de sentadilla que viene tremendamente bien. Y el último ejercicio, cómo no, vamos a hacer un poco de neurodinamia, ¿vale? Neurodinamia es el ejercicio por excelencia para todos los problemas que se tienen de ciáticas. ¿Por qué? Porque es discurrir por el canal nervioso, ¿de acuerdo? Y hacer una movilización que nos viene tremendamente bien. Así que venga, vamos a hacer el ejercicio de neurodinamia, muy sencillito. Vamos a hacerlo con la pierna izquierda, para que lo veáis todos. Eso es. Y consiste en lo siguiente. Así. Estiro la pierna hasta que me dé síntoma, ¿vale? Ahí ya noto tensión. Me desplomo hacia adelante en flexión. Desplomo la cabeza. La dejo caer. La planta del pie mira hacia abajo. Y ahora en esta posición vamos sincronizando. Extensión de cuello, flexión plantar. Flexión de cuello, flexión plantar. Perdonad. Flexión dorsal, extensión de cuello. Flexión plantar. Flexión de cuello. Extensión de cuello, flexión dorsal. ¿De acuerdo? Del pie. Flexión plantar. Y tenemos que ir trabajando ahí. Dicen los libros, cuentan las leyendas, que se trabaja durante 5, 10, 15 minutos. A mí me parece una auténtica locura cuando uno tiene mucho dolor. Así que poquito a poco tu cuerpo te va a decir cuánto tiempo puedes hacerlo. Con la pierna derecha, pues tal cual, la subimos un poquito en una silla, estamos cómodos, la subimos hasta que hay un poquito de sensación por la pierna, nos desplomamos en flexión, ahí, flexión,
Flexionamos cabeza, flexionamos pie. Movilización de los nervios. ¿De dónde salen? ¿A dónde llegan? Como os he explicado. Muy importante. Que se puede realizar durante 3, 5, 10 o 15 minutos. Nunca he visto a nadie hacerlo durante 15 minutos porque acaban aburridos y con un poquito de dolor. Mejor hacer 5 y 5 o ir cambiando en posiciones, que ya os he explicado antiguamente en otros vídeos cómo se hace en otras posiciones. Control nutricional. Quien sea obeso, quien tenga 1 kilo de más, se lo tiene que quitar, porque si no, no hay manera humana de corregir los problemas de la estenosis. Te vas al quirófano directamente. Entonces, quítate peso, descomprime tu columna. También cosas que podéis hacer, cómo dormir con estenosis, que me preguntaba el otro día un paciente, en posición fetal. Te pones así en la camita, posición fetal, ¿vale? Esa es la posición en la que tienes que estar en flexión, nada de dormir boca abajo. Posición fetal es esto, ¿vale? Para que lo veáis ahí, con una buena flexión, como si fuerais un fetito, ¿vale? Y por último, lo que os digo, hacer estos ejercicios, pero apoyaros en un profesional. Trabajar con elementos antiinflamatorios, trabajar con elementos que os ayuden a hacer una fuerza de core bien hecha, con profesionales, con tablas de ejercicios. Yo te dejo esta, que es una de las tablas que trabajo a diario en nuestras clínicas, que ya somos más de 3 centros en Madrid, Fisiolution. El que quiera verme, pues ya sabes, solo tiene que pedir cita conmigo. Chicos, como siempre os digo, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.